roja, porte de fus para inspiración. La Brigada de Fusileros Paracaidistas es un cuerpo especial conformado por tropas cuyas características principales son su lealtad inquebrantable a la patria y su valor al momento de cumplir con las tareas asignadas. Gracias a esto se han ganado el nombre que honra las instalaciones de su cuartel general. Ellos son los leales entre los leales. En el año de 1946 se realizó una convocatoria en el ejército mexicano a fin de que soldados bien preparados física, mental y emocionalmente viajaran a Estados Unidos para ser adiestrados como paracaidistas. Fue así como el 15 de septiembre de 1946 se realizó el primer salto aéreo en masa en los campos de Balbuena, donde se impusieron alas de paracaidista a los integrantes de Pie Veterano, naciendo en esa fecha el lema «Del cielo a la misión». Aunque el primer salto en masa fue en esa fecha, el Día del Paracaidista se celebra en México el 29 de septiembre, ya que es el día de San Miguel Arcángel, a quien por tradición se le ha adoptado como patrono protector de los paracaidistas en dicho país y en otras partes del mundo. El 1 de enero de 1969 se creó la Brigada de Fusileros Paracaidistas, quedando organizada con un cuartel general, una compañía del cuartel general y el 1° y 2° batallón. Unos meses después, el 1 de julio de 1974 pasó revista de entrada del 3er Batallón y fue hasta 1997 cuando se creó la Fuerza Especial de Paracaidistas. El curso básico de paracaidismo tiene como propósito preparar a las tropas para que puedan realizar saltos desde aeronaves militares en vuelo y que aterricen de una forma segura a través de un paracaídas de cinta estática. Durante el curso, el soldado debe fortalecer su cuerpo para resistir la fatiga de cada misión, pero también su carácter, pues siempre hay que ir más allá de lo acostumbrado, exigiéndose más a sí mismo para alcanzar el objetivo, y eso es algo que se aprende bien en cada curso. A lo largo del año, se llevan a cabo 4 cursos y en cada uno hay un promedio entre 100 a 150 elementos, es decir, al año se capacitan entre 400 y 600 elementos, entre ellos elementos femeninos, quienes al igual que los hombres, gozan de las mismas oportunidades dentro del Instituto Armado para pertenecer a la Brigada de Fusileros Paracaidistas y lucir sus alas con orgullo. Este curso cuenta con 4 fases en las que el paracaidista va aprendiendo desde cómo colocarse dentro del fuselaje de la aeronave hasta caer a tierra sin provocarse alguna lesión, por lo que resulta un curso de gran exigencia física y mental. Fase de fuselaje. En esta fase se adiestra al personal para que aprenda los movimientos que debe realizar antes de abordar la aeronave y dentro de la misma. Una vez que el soldado es inspeccionado por los maestros de salto, debajo de la aeronave, se le enseña cómo la va a abordar, cubriendo el maneral de su paracaídas de reserva, así como las voces y señales del maestro de salto para que realice ciertos movimientos hacia la salida, ya que el ruido de los motores y la acción del viento en ocasiones dificulta escuchar las instrucciones de los instructores, por lo que se deben valer también de señales. En esta parte, se les enseña cómo estar de pie, cómo enganchar su cinta estática y a qué voz van a abandonar la aeronave. De igual forma, en caso de una falla mecánica, se les enseña a adoptar la posición de emergencia y qué hacer luego de un incidente de vuelo. Fase de torre. Durante esta etapa se le enseña al personal de paracaidistas la posición que debe adoptar para salir de la aeronave de una forma segura, es decir, cómo evitar chocar con el fuselaje y cómo evitar que comience a girar por la fuerza del viento. En esta fase, el soldado sube a una torre donde por primera vez se enfrenta con la altura y la sensación de arrojarse al vacío. Esto es muy importante, no solo para adoptar una buena posición, sino para dominar sus miedos. Fase de arneses. En este punto se le enseña al soldado a realizar el conteo de salida, el cual debe ser en 400, que es lo que tarda el despliegue de su paracaídas. Luego de esto, se les enseña a checar la copa del paracaídas, verificando que esté en una posición correcta y por lo tanto segura. Además, se les adiestra para que en caso de que se presente alguna falla la puedan resolver correctamente, es decir, es donde el paracaidista se encuentra solo y donde tendrá que hacer lo necesario para salvar su vida, evitando un accidente con su propio paracaídas o en el medio donde desciende, ya sea en agua, árboles, construcciones o algún otro obstáculo, a fin de que tengan una caída segura. Fase de caída móvil. Es la última fase del curso, donde se le enseña la forma correcta para realizar el aterrizaje, que básicamente es absorbiendo el impacto sobre el cuerpo, ya que la caída es fuerte. En esta fase, los paracaidistas se deslizan por un cable que asemeja el movimiento que tiene el paracaídas en los últimos metros de descenso y a la voz de su instructor se sueltan para practicar la caída, que es en varios puntos de contacto sucesivos para distribuir la fuerza.
luego pasar por un periodo de adiestramiento que implica muchas horas de arduo entrenamiento y repetición en los ejercicios para desarrollar la memoria muscular necesaria. Los soldados realizan 5 saltos con paracaídas de cinta estática, con ello, se ganan las codiciadas alas de plata que llevarán por siempre pegadas al corazón como lo manifiesta su himno, pues a partir de ese momento formarán parte de un grupo de soldados de élite, que desde su creación se ha caracterizado por ser leales entre los leales y poseer ese timbre de orgullo por ser hombres con moral de vencedor. Para formar parte de la brigada, cualquier militar en activo puede postularse siempre y cuando tenga entre 18 y 21 años de edad. Para ello requiere estar al tanto de las convocatorias de reclutamiento que se abren entre 2 y 4 veces por año. Como requisito básico se pide una altura de 1.70 metros para hombres y 1.65 para mujeres, además de cubrir un examen psicológico, físico y médico, que los acredite como aptos para formar parte de la brigada. A partir de 2023, la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano comenzará a capacitar a integrantes de la Guardia Nacional.